Buen día. Vamos a usar de introducción unos escritos de Srila Prabhupada. Estamos leyendo el Markine Bhagavata Dharma, predicando la religión de Bhagavatam. Ya vamos por los versos 13, 14, 15 y 16 para concluir esta hermosa súplica de Prabhupada hacia Krishna. Akila Yaga Guru Bachana se amar, Alakritan Koribar Kadma Tomar, Tabakripa Halemor Kata Sudha Habe, Suyan Savara Sokaduka Yegusive, Aniyaksho Jain Prabhu Amare Nashate, Nacho, Prabhu Nacho se mate. Yastera putali gata nasho se mate, bhakti nai vedanai, namiku dora, bhakti vedanta nai, eve sarta koro. Traducción dice: oh maestro espiritual del universo entero, lo único que puedo hacer es repetir tu mensaje. Si tú quieres, puedes adaptar mi facultad de hablar para que ellos entiendan. Solo por tu misericordia sin causa podrán ser puras mis palabras. Estoy seguro de que cuando este mensaje trascendental penetre en sus corazones, se sentirán dichosos. De esta forma se liberarán de todas las condiciones infelices de la vida. Oh Señor, no soy más que una marioneta en tus manos. Si me has traído aquí para que baile, entonces hazme bailar, oh mi Señor, hazme bailar como tú quieras. No tengo devoción, ni tengo ningún conocimiento, pero tengo una fe firme en el santo nombre de Krishna. He sido llamado Bhaktivedanta y ahora, si tú quieres, puedes hacer que se cumpla el verdadero significado de la palabra Bhaktivedanta. Bueno, aquí tenemos el día de hoy, finalizando la plegaria que le presenta Srila Prabhupada a Krishna. Recién había arribado a Estados Unidos. Entonces vamos a pasar a la lectura del Néctar de la Devoción. Tocar a la deidad es el subtítulo. En el Vishnu Dharmotara hay una declaración acerca de la acción de tocar los pies de lotos del Señor. Allí se dice: solamente una persona iniciada como Vaishnava y que ejecuta servicio devocional con conciencia de Krishna tiene derecho de tocar el cuerpo de la deidad. En la India hubo protestas durante el movimiento político de Gandhi debido a que a los hombres de nacimiento inferior, como los barrenderos y los shandalas, se les prohíbe de acuerdo con el sistema védico entrar al templo debido a sus hábitos impuros. A ellos se les prohíbe, pero al mismo tiempo se les da otras facilidades para que puedan ser ascendidos a nivel más elevado del servicio devocional mediante la asociación con los devotos puros. A ningún hombre, no importa en qué familia haya nacido, se le excluye, pero tiene que purificarse. Se debe emprender ese proceso de purificación. Gandhi quiso purificarlo simplemente estampándole un nombre ficticio, Hari Jan, hijo de Dios. De esa manera hubo una crítica lucha entre los propietarios de los templos y los seguidores de Gandhi.
Pero de acuerdo de cualquier manera, la ley presente es la ley de todas las escrituras. De encontrarse purificado, cualquiera puede entrar al templo. En realidad, eso es lo correcto. Únicamente aquel a quien se le inicia apropiadamente, que sigue apropiadamente las reglas y regulaciones, puede entrar y tocar la deidad, no todo el mundo. Aquel que toca el cuerpo de la deidad siguiendo tales principios regulativos se libera inmediatamente de la contaminación de los pecados materiales y todos sus deseos se cumplen sin demora. En el Varaha Purana también existe una declaración que alaba el acto de tocar a la deidad de Sri Krishna en el templo. Un devoto dice allí: mi querido Vasudhara, cualquier persona que va a Vrindavan y ve la deidad del Govindadeva se libra del tribunal de Yamaras y se le permite entrar al sistema planetario más elevado en el cual residen los semidioses. Esto significa que incluso cualquier persona ordinaria que por pura curiosidad va a Vrindavan y por casualidad ve el templo especialmente de Govindadeva, aunque no se eleve al reino espiritual, aún así tienes asegurado el ascenso a los sistemas planetarios superiores. Esto quiere decir que simplemente por visitar a la deidad de Govinda en Vrindavan uno se eleva en grado sumo en la vida piadosa. Observar Aráctica o Ártic y las celebraciones del Señor. En el Skanda Purana existe la siguiente descripción de los resultados de ver Ártic, la adoración de la deidad. Si alguien ve el rostro del Señor mientras se lleva a cabo el Arti, se le puede exonerar de todas las reacciones pecaminosas provenientes de muchos miles y millones de años. Se le excusa incluso el matar a un brahmana. Otras actividades similares prohibidas también. Como ya se ha explicado, hay diferentes ceremonias que deben observarse, tales como el día del nacimiento de Krishna, el Janmashtami, el día del nacimiento del Señor Krishna, también el del Señor Ramachandra, el día del nacimiento de algunos prominentes Vaishnava, la ceremonia de Yula Yatra, con el Señor sentado en el columpio con Srimati Radharani, el Dola Yatra, la actividad del Señor en el mes de marzo, y así sucesivamente. En todos los festivales se sienta al Señor sobre un carro y se lleva el carro a través de las diferentes calles de la ciudad, de manera que la gente se aproveche de visitar al Señor. En el Bhavishya Purana se dice: una ceremonia tal, incluso si un chándala, un comeperro, simplemente por curiosidad ve al Señor sobre el carro, a él se le cuenta como uno de los asociados del Señor Supremo. En el Agni Purana asevera: cualquier persona que con alegría ve la adoración de la deidad en el templo obtendrá los resultados de Kriya Yoga, los cuales se describen en las escrituras Pancharatra.
El Kriya Yoga es un sistema de práctica muy parecido al servicio devocional en la práctica, pero está especialmente destinado para los yogis místicos. En otras palabras, mediante este proceso gradual a los yogis místicos se le eleva finalmente al servicio devocional del Señor. Técnica de oír y memorizar. El comienzo de la conciencia de Krishna y del servicio devocional es el oír. En sánscrito se llama Sravana. A todas las personas que se les debe dar oportunidad de venir a unirse al grupo devocional de manera que pueda oír. Este oír es muy importante para el desarrollo de la conciencia de Krishna. Cuando uno vincula sus oídos a la recepción auditiva de la vibración trascendental, puede rápidamente purificarse y limpiar el corazón. El Señor Chaitanya ha afirmado que ese oír es muy importante. Limpia el corazón del alma condicionada de manera que uno rápidamente se capacita para entrar al servicio devocional y para comprender el proceso de conciencia de Krishna. En el Garuda Purana, la importancia del oír se expresa con mucha precisión. Allí se dice, el estado de vida condicionada en el mundo material es como un hombre que yace inconsciente habiendo sido mordido por una serpiente. Esta similitud se debe a que esos dos estados inconscientes pueden terminarse mediante el sonido de los mantras. Cuando a un hombre le pica una serpiente, él no muere inmediatamente, sino que primero queda inconsciente y permanece en un estado de coma. Aquel que está en el mundo material también se encuentra durmiendo, ya que ignora su verdadero yo o su verdadero deber y su relación con Dios. Así pues, la vida material significa que a uno lo ha mordido la serpiente de la energía ilusoria maya. La ilusión, y así, sin ninguna conciencia de Krishna, uno está casi muerto. Ahora bien, al supuesto hombre muerto, mordido por una serpiente, se le puede hacer volver de nuevo a la vida mediante el canto de ciertos mantras. Hay algunos expertos cantores de tales mantras que pueden ejecutar este acto de magia. En forma similar, a uno se le puede hacer volver a la conciencia de Krishna desde la mortal estado inconsciente de la vida material mediante oír el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 29, verso 40, Sukadeva Goswami le pone a Maharaj Pariksit la importancia de oír los pasatiempos del Señor. Mi querido rey, uno debe permanecer en un lugar en donde los grandes acharyas, maestros santos, hablan acerca de las actividades trascendentales del Señor y debe dar recepción auditiva al río nectario que fluye de los rostros semejante a la luna de tales grandes personalidades. Si alguien ansiosamente continúa oyendo tales sonidos trascendentales, ciertamente se liberará de todo el hambre, la sed, el comer y la lamentación materiales, así como también de todas las ilusiones de la existencia material. Sri Chaitanya Mahaprabhu también recomendó 3 procesos de oír como medio de...
Sri Chaitanya Mahaprabhu también recomendó este proceso de oír como medio de autorrealización en la presente era de Kali. Esta era es muy difícil seguir minuciosamente los principios regulativos y los estudios de los Vedas que antiguamente se recomendaban. No obstante, si se da recepción auditiva a los sonidos que vibran los grandes devotos y acharyas, eso solo le dará a uno el alivio de toda contaminación material. Por lo tanto, es la recomendación de Chaitanya Mahaprabhu que uno tan solo oiga a las autoridades que en realidad sean devotos del Señor. El oír de los hombres profesionales no nos ayudará si oímos de aquellos que en verdad son autorrealizados. Entonces los ríos nectarios semejantes a aquellos que fluyen en la luna correrán dentro de nuestros oídos. Esta es la metáfora usada en el verso anterior. Tal como se expone en el Bhagavad Gita. Una persona materialista puede renunciar a sus anhelos materiales únicamente si se sitúa en la conciencia de Krishna. A menos que encuentre una ocupación superior, uno no podrá abandonar su ocupación inferior. En el mundo material, todos se encuentran ocupados en las actividades ilusorias de la energía ilusoria, mas cuando a uno se le da la oportunidad de saborear las actividades de la energía superior, que es Krishna, entonces olvida todos sus placeres inferiores. Cuando Krishna habla en el campo de batalla Kurukshetra, a las personas materialistas les parece que esto es simplemente una plática entre dos amigos, pero en realidad es un río de néctar que fluye de la boca de Krishna. Arjuna le dio recepción auditiva a tales vibraciones y se libró así de todas las ilusiones de los problemas materiales. En el 12º canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 3, verso 15, se afirma: una persona que desea el servicio devocional impoluto al Señor Krishna, a quien se alaba por medio de vibraciones sonoras trascendentales, siempre debe oír acerca de su glorificación y cualidades trascendentales. Esto ciertamente matará toda clase de malos auspicios que se encuentran en el corazón. También en el 10º canto, capítulo 14, verso 8, se dice: mi querido Señor, cualquier persona que aguarda constantemente que se le otorgue su misericordia sin causa y que continúa sufriendo las acciones resultantes de sus fechorías pasadas, ofreciéndose respetuosamente reverencia desde el fondo de su corazón, merece liberarse ciertamente, ya que la liberación es su justo derecho. Esta afirmación del Srimad Bhagavatam debe ser la guía de todos los devotos. Un devoto no debe esperar el alivio inmediato de las reacciones de sus fechorías pasadas. Ningún alma condicionada está libre de tales experiencias de reacción, porque la existencia material significa el sufrimiento o el disfrute continuo de los resultados de las actividades pasadas. Si uno ha finalizado sus actividades materiales, entonces ya no hay más nacimiento. Esto es posible únicamente cuando uno comienza a desempeñar actividades con conciencia de Krishna, puesto que tales actividades no producen reacción. Por lo tanto, tan pronto como uno se perfecciona en las actividades, la conciencia de Krishna no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material. Un devoto que no se encuentra perfectamente liberado de las acciones resultantes debe, por consiguiente,
continuar actuando seriamente con conciencia de Krishna, aunque pueda que haya muchos impedimentos. Cuando tales impedimentos surgen, uno simplemente debe pensar en Krishna y esperar su misericordia. Ese es el único consuelo. Si un devoto pasa sus días con ese espíritu, es seguro que se le va a ascender a la morada del Señor. Mediante tales actividades, él gana su derecho a entrar al reino de Dios. La palabra exacta que se usa en este verso es Dayavala. Dayavala se refiere a un hijo que se convierte en el heredero legal de la propiedad de su padre. En forma similar, un devoto puro que está preparado para sufrir toda clase de tribulaciones en la ejecución de los deberes de la conciencia de Krishna se capacita legalmente para entrar a la morada trascendental. Recordar. Si de una u otra manera alguien establece en su mente su relación continua con Krishna, a esta relación se le llama recordar. Respecto a este recuerdo hay una declaración precisa en el Vishnu Purana, en donde se dice: simplemente por recordar a la personalidad de Dios, todas las entidades vivientes se vuelven merecedoras de toda clase de buena fortuna. Por lo tanto, permítaseme recordar siempre al Señor, quien es inaciente y eterno. En el Padma Purana se explica el mismo recuerdo de la siguiente manera: permítaseme ofrecer mis reverencias respetuosas al Supremo Señor Krishna, puesto que si alguien lo recuerda, ya sea en el momento de la muerte o durante el transcurso de la vida, se libra de todas las reacciones pecaminosas. Meditación. Meditación significa ocupar la mente en pensar en la forma del Señor, en las cualidades del Señor, en las actividades del Señor y en el servicio al Señor. La meditación no se refiere a nada impersonal o vacío. De acuerdo con la literatura védica, la meditación es siempre en la forma del Señor Vishnu. En el Nrsimha Purana hay una afirmación respecto a la meditación en la forma del Señor. Allí se dice: la meditación dirigida a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios se ha aceptado como trascendental y como situada más allá de la experiencia del dolor y el placer material. Por medio de esa meditación, aun aquel que es excesivamente vil se le puede liberar de las reacciones pecaminosas de su vida. En el Vishnu Dharma existe una declaración acerca de la meditación en la naturaleza trascendental del Señor. Se dice: las personas que se ocupan constantemente en la conciencia de Krishna y que recuerdan las cualidades trascendentales del Señor se liberan de todas las reacciones de las actividades pecaminosas y después de limpiarse así se vuelve apto para entrar al reino de Dios. En otras palabras, nadie puede entrar al reino de Dios sin verse libre de todas las reacciones pecaminosas. Las reacciones pecaminosas pueden evitarse simplemente por recordar la forma, las cualidades y los pasatiempos del Señor. En el Padma Purana hay una afirmación respecto a recordar las actividades del Señor. Una persona que siempre se dedica a la meditación en los dulces pasatiempos y en las maravillosas actividades del Señor ciertamente se liberará de toda contaminación material. Meditación, la ejecución del servicio devocional. En algunos Puranas se sostiene que si alguien sencillamente medita sobre las actividades devocionales, entonces
ha logrado el resultado deseado y ha visto cara a cara la personalidad de Dios. A este respecto hay una historia del Brahma Vaibhava Purana de que en la ciudad de Pratitanapura, en la India del sur, había una vez un brahmana que no era muy opulento, pero que no obstante estaba satisfecho en sí mismo, pensando que a causa de sus fechorías pasadas y por el deseo de Krishna, él no obtenía ni dinero ni opulencia suficiente. Así él no se lamentó en absoluto por su pobre posición material y solía vivir muy pacíficamente. Él era muy bondadoso y algunas veces iba a oír algunas conferencias que dictaban las grandes almas iluminadas. En una de las tales reuniones, mientras se encontraba oyendo fielmente acerca de las actividades Vaishnava, se le informó que estas actividades pueden ejecutarse incluso por medio de la meditación. En otras palabras, si una persona no puede realizar las actividades Vaishnava en una forma física, entonces puede meditar en las actividades Vaishnava y con eso obtener los mismos resultados. Debido a que el brahmana no era económicamente muy acomodado, decidió que simplemente meditaría sobre las actividades devocionales regias y grandes, y comenzó esta ocupación de la siguiente manera. Algunas veces él solía bañarse en el río Godavari. Después de bañarse, se sentaba en un lugar apartado a orillas del río y concentraba su mente practicando la ejecución de yoga del pranayama, o sea, la ejecución respiratoria usual. Este ejercicio respiratorio se hace para fijar la mente mecánicamente en un objeto. O sujeto. Ese es el resultado del ejercicio respiratorio y también de las diferentes posturas de yoga. Antiguamente, aún las personas más comunes y corrientes sabían cómo fijar la mente en el Señor, y así el brahmana hacía eso. Cuando había fijado la mente del Señor forma del Señor en su mente, él comenzó a imaginar en su meditación que vestía al Señor muy primorosamente con costosas ropas, con adornos yermos y otros enseres. Luego él ofreció sus respetuosas reverencias, postrándose ante el Señor. Después de terminar de vestirlo, comenzó a imaginar que limpiaba el templo muy esmeradamente. Después de limpiar el templo, él imaginó que tenía muchas jarras hechas de oro, plata, y que llevaba todas las jarras al río y las llenaba con agua sagrada. No solamente recogió agua del Gauravani, sino que recogió también del Ganges, del Yamuna, del Narmada, del Kaveri, etc. Por lo general, un Vaishnava, mientras adora al Señor, recoge agua de todos esos ríos mediante el canto de un mantra: Ganga Cha Yamuna Shaiva Gauravani Saraswati Narmasindo Kavaliyales Misanidikuru. Este brahmana, en vez de cantar algún mantra, imaginó que físicamente estaba consiguiendo agua de todos estos ríos
con las vasijas de oro y plata. Luego reunió toda clase de enseres para la adoración, flores, frutas, incienso y pulpa de sándalo. Él sentó todo para presentarlo a la deidad. Todas estas aguas, flores y artículos perfumados se ofrecieron entonces muy esmeradamente a la deidad a su entera satisfacción. Después ofreció Arctic y, observando los principios regulativos, finalizó todas esas actividades siguiendo el método correcto de adoración. Él solía llevar a cabo diariamente ejecuciones similares como trabajo de rutina y continúa haciendo así por muchos años. Luego, un día, el brahmana imaginó en su meditación que había preparado cierto arroz dulce con leche y azúcar y que le había ofrecido la preparación a la deidad. No obstante, no estaba muy satisfecho con la ofrenda porque el arroz con leche se acababa de preparar y estaba aún muy caliente. Esta preparación de arroz con leche no se debe tomar caliente. Entre más frío el arroz con leche, mejor es su sabor. Así que, debido a que el brahmana había acabado de preparar el arroz con leche, quiso tocarlo para saber si era digno de que lo comiera el Señor. Sin embargo, en cuanto tocó con el dedo la olla de arroz con leche, inmediatamente se quemó con la olla caliente. En esta forma su meditación se rompió. Entonces, cuando miró su dedo, vio que estaba quemado y quedó sorprendido y maravillado de cómo podía haber sucedido esto, puesto que simplemente estaba meditando en tocar el arroz con leche caliente. Él nunca pensó que el dedo pudiera realmente quemarse. Mientras pensaba de esa manera, en Vaikunta el señor Narayana, estando sentado con la diosa de la fortuna, Lakshmi comenzó a sonreír jocosamente. Al ver esta sonrisa del señor, todas las diosas de la fortuna que lo atendían se sintieron muy curiosas y le preguntaron al señor por qué sonreía. El señor, no obstante, no respondió a su curiosidad, sino que en cambio inmediatamente mandó llamar al brahmana. La aeronave enviada de Vaikunta trajo inmediatamente al brahmana ante la presencia del señor Narayana. Cuando el brahmana estuvo así presente ante el señor y las diosas de la fortuna, el señor exclamó explicó toda la historia. El brahmana fue lo suficientemente afortunado para conseguir un lugar eterno en Vaikunta, en la asociación del Señor y de sus diosas de la fortuna, sus Lakshmis. Esto indica que de qué manera el Señor es omnipresente a pesar de estar situado en un sitio específico de su morada. Aunque el Señor se encontraba presente en Vaikunta, Él también estaba presente en el corazón del Brahmana cuando éste meditaba en el proceso de adoración. Así, podemos concluir que las cosas que ofrecen los devotos, aún en su meditación, son aceptadas por el Señor y le ayudan a uno a lograr el resultado deseado. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha, Sivasari Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopremanande Hari Hari Bol, Gopremanande Hari Hari Bol, Gopremananda Hari Hari Bol.